Pedro Cascali, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Acá estamos, preocupados para saber qué es lo que va a pasar con la venta de garrafas y sobre todo con la medida de fuerza del sector, ¿no? Sí, la verdad que es una situación muy compleja porque el lunes nos amanecimos con todas las plantas del país, todas las plantas de gas licuado del país paradas, con una medida de fuerza del sindicato. Una medida totalmente intempestiva y fuera de la ley, porque en realidad nosotros estamos con una paritaria vigente que arrancó el 1 de mayo, que termina el 30 de abril, que estamos cumpliendo, que teníamos un incremento acordado que se está cumpliendo del 30%, más un bono de 25.000 pesos, y estaba pautado que en octubre nos sentábamos a la mesa para ver cómo venían los aumentos de ahí para adelante. Claro. Accedimos a hablar un poco antes, porque el sindicato nos pidió hablar antes para ver cómo podíamos ya anunciar algún aumento antes de fin de septiembre. Y bueno, no llegamos a un acuerdo en ese momento, pero la medida que tomaron fue bastante extrema. Así que el día siguiente, el martes, después del paro, a través del Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria, se retomó la actividad en todas las plantas y ahora tenemos 15 días hábiles para negociar algún tipo de acuerdo con el sindicato y bueno, y evitar que peligre el abastecimiento para 20 millones de argentinos, no solamente las garrafas, o sea, también nosotros abastecemos con gas a granel a centenares de colegios, de escuelas, de hospitales, Claro. de usos industriales, secaderos de pollo, secaderos de cereales, de yerba mate, criaderos de pollo, etcétera, etcétera. Así que la verdad que es una situación que esperemos que se resuelva porque pone en riesgo mucho más que los puestos de trabajo, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, ¿por qué tan virulenta la reacción del sector? No, la verdad que no se entiende porque aparte, mire, nosotros hace más de creo que 10 años que no hubo un paro en este sector, siempre hubo un trato normal, razonable. Nosotros, aparte la diferencia que estábamos hablando tampoco era tan significativa. El sindicato estaba pidiendo a ese 30% que ya dimos sumarle un 50% más, de los cuales querían 30 puntos de acá a fin de año. Nosotros le dijimos, mire, le podemos dar un 40% más y 15 puntos de acá a fin de año, porque la situación nuestra es muy compleja, y después darle los otros 25 puntos repartidos en los primeros meses del año. Y además tenemos cláusula gatillo, con lo cual nosotros cualquier diferencia contra la inflación el trabajador la percibe, no es que se quede atrás. Y además el salario medio de un trabajador de nuestro sector está en 200.000 pesos, tampoco no es tampoco un salario malo, ya sabemos Claro. que a nadie le alcanza, pero dentro del contexto de la Argentina no estamos hablando de salarios bajos, ¿no? De promedio estoy hablando. Sí. Y ellos pedían además de eso, querían abrir un convenio de trabajo que hace 11 años que está en vigencia, 12 años, y modificar cláusulas del convenio que a nosotros nos parece ni que es el lugar ni el momento, y tal vez que no corresponde hacerlo, pero bueno, no es para la urgencia que estamos viviendo, donde el trabajador necesita cobrar a fin de mes. En octubre tiene que saber cuánto cobra. Y la inflación, si no llegamos a un acuerdo, va a seguir devorando el poder adquisitivo de la gente. Entonces me parece que es bastante razonable lo que estamos proponiendo. Claro. Pedro, ¿y la invasión de Rusia a Ucrania cuánto ha complicado la situación del sector? Sí, la invasión de Rusia a Ucrania, en realidad, esto hizo que se incrementen los precios de todos los energéticos en el mundo. Y como los precios de los energéticos son internacionales, eso hace que haya subido el gas en todo el mundo. Ahora bien, el gas licuado de petróleo en realidad ya venía con subas de antes de la guerra, porque China fue el que impulsó la suba desde antes de la guerra. La guerra, digamos, de alguna manera mesetó el precio en ese nivel alto. De todas maneras, lo que es el gas envasado, el gas en garrafa en Argentina, está regulado por la Secretaría de Energía, toda la cadena. Claro. Y el gas se vende, el productor lo vende, le diría, a una quinta parte o menos de lo que es el precio internacional. Y nosotros también, a su vez, la garrafa se vende en Argentina casi una quinta parte de lo que vale en Chile, una cuarta parte de lo que vale en Brasil, también una cuarta parte de lo que vale en Uruguay. En fin, en Argentina la garrafa es de las más baratas de la región, salvo
algún país puntual que tiene subsidios muy grandes, el resto estamos muy, muy bajos en el precio, que también eso es el problema, porque estamos con precios que la Secretaría de Energía tiene que actualizar periódicamente y no lo viene actualizando en tiempo y forma, y eso está generando pérdidas operativas. De hecho, este aumento, si se llega a conceder, la Secretaría después lo tiene que autorizar y se traslada a precios y lo termina pagando la gente también, no es que es gratuito el aumento. Ahora, Pedro, y para la semana que viene, ¿puede haber, digamos, una semana o dos y después de no estar medianamente conforme con lo que se pueda decidir, ya se tiene definido cuál va a ser el próximo paso? A ver, de nuestro lado siempre estamos abiertos al diálogo y a la negociación, y dentro de lo razonable quiero decir lo que las empresas pueden pagar. Claro. Porque de nada sirve firmar algo que después la empresa no puede pagar y termina cerrando la empresa y pierden todo, pero el trabajador pierde la empresa. Pero en lo razonable nosotros estamos dispuestos a hablar y seguir dialogando. Esperemos del sindicato la misma situación para evitar una medida de fuerza intempestiva como la que tuvimos, que no solo afecta a la fuente de trabajo, sino que afecta a los usuarios, que en este caso para nosotros es lo más importante, ¿no? Seguro. Bueno, recién dio un número que realmente es llamativo, ¿no? 20 millones de argentinos utilizan gas a garrafa o las otras modalidades que recién decía, ¿no? Exacto. La verdad que este es un sector que no tuvo mucha visibilidad históricamente. Lamento que tenga la visibilidad por este tema, porque en general los sectores que no tienen visibilidad es porque andan bien, ¿no? Ahora, ¿cuánto se lamenta, entre comillas, que no se haya acelerado como debía ser Vaca Muerta? Bueno, Vaca Muerta en realidad es la gran oportunidad de la Argentina, lo mismo que el litio que ustedes tienen tan importante en Jujuy, en Salta. Son grandes oportunidades que tenemos que requieren grandes inversiones. Para que Vaca Muerta se desarrolle necesitamos promedio durante 10 años, un promedio de inversiones de 40.000 millones de dólares. Estamos hablando de números realmente grandes, ¿no? Es decir, claro, no estamos hablando de números chicos. Pero también la recompensa es enorme. Tenemos el segundo yacimiento más grande del mundo de gas no convencional y el tercero más grande de petróleo no convencional del mundo. Claro. Argentina, si hiciera las inversiones que se anunciaron ahora de una planta de licuación de gas natural, de pasar a importar 30 o 40 barcos por año de gas natural licuado, podríamos pasar a exportar 400 barcos por año. Claro. Es decir, son cifras realmente monumentales, cambiaría toda la matriz energética y económica de la Argentina. Exacto. Pero para eso se necesita estabilidad política, porque nadie viene a poner 40.000 millones de dólares si hay inestabilidad, si hay cortes de ruta, si hay bloqueos de puertos, si hay faltante de gasoil, digamos. Si no hay una estabilidad política y económica mínima, pero sobre todo política, es muy difícil que vengan este nivel de inversiones, así tengamos una de las riquezas más grandes del mundo, ¿no? Pedro, dijo el Diego, ¿no? Se te está escapando o se te escapa la tortuga, ¿no? ¿En qué sentido? En que, claro, tenés todo para ser un líder de la región y no haces nada, obviamente la dejas pasar. Hoy, sí, con la guerra, Argentina estaría siendo líder en exportaciones y no tendríamos los problemas que tenemos. Tengo la sensación. Exactamente. Sí, tenemos una oportunidad histórica. A ver, ojo, que las oportunidades pasan, porque el carbón en su momento, que era el 60-70% de la matriz energética del mundo, y estoy hablando en términos históricos no es tanto tiempo, estamos hablando por ahí de 80 años atrás. Hoy es un producto que se sigue usando, un energético que se sigue usando, pero es contaminante y es casi intrascendente. Claro. En Argentina es intrascendente, Río Turbio lamentablemente quedó ahí, digamos, pero nosotros no dejemos pasar otra oportunidad, ¿no? Claro. Hoy no nos interesaría que Rusia, o nos convendría, digamos, que Rusia le corte el gas a Europa, se lo vendemos nosotros. Ya se lo cortó. Ya se lo cortó. Ya se lo está cortando, y si no se lo cortaban exprofeso o fue un accidente, bueno, parece un atentado, pero los dos gasoductos Nord Stream que abastecían de gran parte del gas al norte de Europa, que iban abajo del mar Báltico, esta semana acaban de explotar. Sí. ¿No? De hecho dice que fueron atentados, ¿no?
Pero está bueno. diciendo que es un atentado, pues es muy raro que un gasoducto de esa naturaleza explote. Y además, si no se repara rápido, el agua de mar corroe el gasoducto y toda esa mega inversión se termina anulando, digamos, destruyendo por propiedad de la corrosión. Entonces, Argentina tiene una oportunidad histórica, y más allá de la guerra con Rusia y Ucrania potencia el tema, pero no es, digamos, hay un tren que pasa, digo, entonces aprovechemos el tren. Claro. Y la verdad que entre todos los argentinos hay políticas que tenemos que definir y alentar y tratar de no estar en este tironeo como los chicos, ¿no? Cuando están con la pelota en el fútbol y que, bueno, si uno se enoja o pierde el partido, se lleva la pelota, ¿no? Sí. Se termina el partido. Sí. Estamos ahí con los pueblos originarios luchando y esto y lo otro, y la verdad que el tren va pasando, ¿no? Exactamente. Política de Estado que se le dice. Pedro Cascales, la verdad un gusto charlar contigo. Obviamente esperemos que no se llegue a lo peor, que tiene que ver con esta medida de fuerza, y que los argentinos tengamos gas en garrafa, que es clave, ¿eh? Abrazo grande. Bueno, ojalá que sí. Yo estoy convencido de nuestro lado que así va a ser. Esperemos que todas las partes entren en razonabilidad y que el Estado también cumpla con la parte que debe, porque están muy atrasados los precios y hay una cantidad de asistencias económicas que no se están pagando hace tiempo, y bueno, esperemos que eso también se cumpla. Muchas gracias a ustedes, Marcelo y Héctor. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Adiós.